Story time de cuando se iban a pelear a la secundaria. Yo quise ir a ver y resulta que a la que se iban a madrear era a mí. Esta historia es mía, no es de ninguna seguidora, para que luego no digan, ay, se inventan las historias. Pregúntenle a los de la secundaria cómo me putearon ahí. Bueno, yo iba saliendo de la secundaria y generalmente siempre estaba con 2 amigas y un amigo, ¿no? Siempre me iba con ellos. Entonces ya ven que cuando se iban a pelear se hacían los bolonones de gente acá de que vamos a ver quién se va a pelear y todos acá. Y yo, sí, vamos a ver quién se va a pelear, ¿no? Entonces mis amigas me dicen, ay no, güey, qué hueva, ya nos vamos nosotras, no sé qué. Y ya yo dije, bueno, y mi amigo y yo dijimos, pues vamos nosotros, ¿no? Y ya pues íbamos caminando como, o sea, siguiendo a toda la gente pues que iba hacia el mitote. Y de repente una morra dice, no, es que pinche vieja y me la voy a madrear y no sé qué. Y yo, no mames, se va a armar bien bueno este pedo, ¿sabe a quién se va a ir a madrear? Y ya íbamos caminando, ¿no? Acá. Y de repente que se cierra el círculo y me lo cierran a mí. Y yo de, épale mi piernita. Bueno, ya, quiero que vean esto. No sé por qué. Güey, de repente ya tenía la morra aquí enfrente de mí. Y yo de, hola. Güey, la morra súper brava acá de que, ¿qué traes conmigo? ¿Qué? No sé qué. ¿Qué me dijeron que hablas de mí? ¿No? Y yo así, güey, no. Güey, quiero aclarar, yo no sé pelear. O sea, yo no sabía pelear tampoco en ese momento. Jamás me había peleado en la vida. Entonces, ya ven que les dije que iba con un amigo, ¿no? Mi amigo estaba como muy chaparrito. Entonces yo me recargo y también pongo una pose de perra. Porque dije, no le hace que no sepa pelear. En perra, cara levantada. Casi me pongo un putazo. Y ya le dije, güey, pues no sé de qué hablas, la neta, pues yo no sé nada de lo que dices. Aparte, esta morra vivía a unas cuadras de mi casa. Ella iba en tercero de secundaria y yo en segundo. Y me dice, no, también cuando voy a la tienda de la casa te me pones en la entrada. Y ya, es que soy cadenera, güey. Y yo de, güey, neta, no sé de qué hablas, yo jamás en la vida me pondría contigo. Bueno, y para esto la chava iba con otras amigas, o sea, no iba sola. Y a un lado estaba una chava gordita, pues. No quiero ofender, pero era gordita. Muy gordita, o sea, para mí, pues. Para mi peso. Ahorita les digo por qué les cuento esto. Entonces yo así, o sea, hubo un momento incómodo de silencio donde estaba como que toda la gente... Estaba toda la secundaria, güey. Toda la secundaria. Y yo así como que me volteo y me hago tonta porque de verdad yo tenía... O sea, en eso yo sentí otras manos y dije, güey, ¿qué pedo? Entonces volteo y era la chava. Pero en eso mi amigo, o sea, mi amigo era chaparrito, pero era como muy musculoso, ¿no? Y de repente hace esto. Con el brazo la carga y de repente ¡zas! La avienta. Y yo en la madre. El uniforme que llevaba en esa secundaria, la playera era amarilla. Y yo traía falda, o sea, traía short, pero traía falda. Y esta morra lleva preparada con chongo, pants y todo el pedo. Pues miren, ya como que después de un ratito yo no supe qué pasó. Iba en el turno de la tarde, entonces generalmente llegaba a un horario medio exacto a mi casa, siempre a la misma hora. Y pues dije, no manches, mi mamá me va a ver, se va a volver loca. Entonces llego, abro la puerta y mi mamá regañándome, ¿dónde estabas? Y en eso me volteé a ver, güey, hubiera visto su cara, ay, me piqué el ojo, pobrecita, se queda así de, ¿qué te pasó? Y yo, mamá. Entonces ya llegamos a la casa de la morra y yo obviamente toda puberta me daba pena que mi mamá me fuera a defender, güey, ¿sabes? Y ya pues sale ella y sale su hermana. Ella que le dice, no señora, una disculpa, mira lo que pasa es que su hija ya me había provocado desde antes y ya se las había guardado y no sé qué. Pero yo soy una persona muy decente, no hace ese tipo de espectáculos en la calle. Güey, esas son sus palabras, te los juro que nunca se me van a olvidar. Y yo así de, güey, pero pues ¿qué te hice? O sea, yo no te hice nada, yo no sé qué pedo, yo no sé qué te dijeron o quién te dijo. No, pues una disculpa, Mayra, y que bueno, pues para así queda, ¿no? Al día siguiente me marca una amiga en la mañana, bueno, como a las 11, sí, como a las 11. Y me dice, güey, ¿que te peleaste? Una de las amigas que se fue el día del pleito. Y yo, sí, güey, me peleé. Güey, no mames, qué mal pedo, no sé qué. Y yo no pensaba ir a la escuela porque me daba pena. Entonces me marcan como a las 3 y me dicen, güey, ¿qué crees? Aquí están hablando del... Y ya como que al fondo veo a esta chava con su bolita de amigas y pues obviamente no dije nada, yo nada más me metí. Pero yo quería que me vieran que estaba bien, o sea, que no estaba desfigurada realmente. Entonces ya pues todos mis profes se enteraron y como yo iba en la escolta, me habían dicho como, oye, pues o arreglas esa situación o te sacamos de la escolta porque no podemos permitir ese comportamiento en nuestro centro educativo.
Y yo como, no, pues es que mira, yo le expliqué a mi maestro, ¿no? Es que ella llegó y me dijo que no sé qué. Güey, empezaron a decir que la morra supuestamente me había dado en la madre porque yo quería con su vato. Y adivinen que yo quería con el amigo de su vato. ¿Y saben? ¿Saben quién era el amigo de su vato? ¿Se acuerdan el güey que les conté que me cambió por mi mejor amiga? La que vivía enfrente de mi casa. ¡Pues ese pendejo! Pues total me suspendieron 3 días, güey. 3 días. Después el pendejo con el que yo andaba me dijo, no, no es cierto, la morra te madrió porque le caías mal y ya. Moraleja, entren en box o karate, por si algún día llega una pinche vieja a quererte madrear, pues ya mínimo ya sabes soltar putazos. Esta es la historia de cómo mi maestra fue despedida de la escuela por haber hecho una fiesta en su clase. Y sí, se salió de control. Les voy a dar un poco más de información antes de comenzar. Yo estaba en mi anteúltimo año de secundaria en 2016 y era uno de los últimos días de clases. Algo más que deben saber es que esa escuela era muy exigente. O sea, eran muy estrictos en sí. Esta profesora la conocían como la maestra cool, por así decirlo. Era como la más tranquila con las tareas y no era tan exigente como el resto. En mi colegio, por clase debes ir a un diferente salón. O sea, cada profesor tiene su propio salón. Entonces, ella habló con sus alumnos y les dijo que quería montar una mini celebración en su clase. Por lo cual todos se pusieron súper emocionados. Pero ella dijo que no le digan a nadie, ya que podrían terminar mal y tendrían problemas con la directora. Una cosa llegó a la otra y la voz se corrió alrededor de toda la escuela. Ese día la profesora apagó algunas luces del salón y puso música, y de la nada comenzó a llegar aún más gente. Estudiantes que debían estar en otra clase estaban entrando, y ella por ser tan buena los dejaba entrar. El salón se llenó, hasta que de repente entró la directora. Esta es la historia de cómo mi maestra fue despedida por haber hecho una fiesta en su clase, parte 2. Como había dicho, ella empezó a dejar de entrar gente que no estaba en su clase, hasta que ya no entraba ni siquiera un alfiler. De la nada algunos alumnos se ponían arriba de las mesas, comenzaban a saltar. Hicieron tanto ruido que llamaron la atención de la principal. Ella de la nada abrió la puerta y entró con 4 de seguridad. Comenzó a gritar que qué estaba pasando. Todos apagaron de repente la música y prendieron las luces. Les dijo a los de seguridad que se paren en la puerta si ningún alumno podría salir. Agarró la lista de los cuales debían estar presentes, pasó lista y vio que había un montón que no debían estar en esa clase. Todos esos eran justamente los que estaban haciendo mucha bulla, mucho lío. Por lo cual tuvieron detención por una semana. Mi maestra la despidieron ya que era un colegio muy prestigioso y ella no supo sujetarse a las reglas. Antes de que se vayan, quiero recomendarles esta app, la cual me ayuda mucho con mi gramática para la escuela. Les dejo el link en mi video para que se lo descarguen completamente gratis. También reviso perfiles de la gente que me siga en Insta. Bye. Me botaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Todo esto comenzó cuando estaba en 6º ciclo de la universidad. Yo tenía 20 años y estaba estudiando contabilidad. Mi papá tenía una empresa y dentro de ella tenía varios conocidos y varios contactos. Por lo que uno de esos veranos él insistió mucho en hablar con uno de sus socios para que me diera prácticas en una de sus empresas. La verdad es que a mí no me emocionaba demasiado tener que pasar mi verano en una oficina, pero mi papá y mi mamá insistieron muchísimo en que tomara esas prácticas porque me iban a servir en mi futuro en la carrera. Así que acepté. Mi papá me dijo que era un amigo de él, un socio que yo no conocía y que me lo quería presentar en un almuerzo. Entonces así fue como fuimos a almorzar a un restaurante y ahí me lo presentó. Pero se me hacía muy conocido, su cara se me hacía muy conocida. Él tenía como la edad de mi papá y aunque tenía un hijo, estaba divorciado de su esposa. Justo en ese almuerzo se me ocurre grabarme y grabar el restaurante. Y por casualidad él salió en esa historia. Y una de mis amigas asustada me habló. Me echaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Una de mis amigas me contestó la historia y me preguntó si ese no era el señor con el que estaba saliendo su prima. Más específicamente el sugar daddy de su prima. Ahí fue cuando se me prendió el foquito y recordé que Ana Paula, la prima de mi mejor amiga, había estado saliendo con un señor mayor que le compraba un montón de cosas. Y recordé que en una pijamada me enseñó la foto del señor. Y efectivamente por eso la cara del socio de mi papá se me hacía tan conocida. Yo estaba muerta de la vergüenza porque ahora veía al señor con otros ojos. Y no podía creer que dentro de poco iba a ser mi jefe. Rápidamente le contesté a mi amiga y le dije que sí, era el señor que estaba saliendo con su prima. El sugar, vaya. Y le pedí que por favor le preguntara a Ana Paula que cómo había terminado el asunto. Ella me contestó que Ana Paula había dejado de verlo porque el señor había querido algo más serio y que incluso se estaba divorciando de su esposa y Ana Paula se había asustado y por eso lo había dejado de ver. La verdad es que el señor no era feo, pero sí se le veía bastante mayor. Mi futuro jefe obviamente no sabía que yo sabía de su aventura y así fue como el socio de mi papá para el que trabajaba me apareció en Tinder. Yo obviamente la dudé un montón, no sabía si íbamos a hacer match, pero igual le di like y como a la media hora me salió que habíamos hecho un match. Yo obviamente estaba muerta de la vergüenza y rogaba no cruzármelo en la empresa.
No sabía si él iba a tener la valentía para hablarme, así que yo comencé la conversación. Obviamente él me reconoció al instante y me preguntó que qué hacía en Tinder. Obviamente le puse una excusa bien tonta y así seguimos hablando toda la semana. Mi mejor amiga no podía creerlo y fue cuando me dijo que debía aprovechar, porque pues el señor a su prima le había comprado un montón de cosas y que quizás yo podía lograr lo mismo. Obviamente yo estaba súper asustada con que mis papás me descubrieran porque sabía que si mi papá se daba cuenta se iba a molestar muchísimo conmigo y lo iba a decepcionar. Entonces traté de mantenerlo todo en secreto y solamente seguimos hablando hasta que un día él me dijo para salir. Yo la verdad no sabía si aceptar o no, pero él me dijo que iba a ser en un lugar súper discreto. Y pues obviamente yo acepté y así fue como comenzamos a salir escondidos. Me echaron de mi casa por estar con el socio de mi papá. Al final acepté salir a comer con él. Fuimos a un lugar súper discreto y hablamos un montón. Me contó sobre su familia, sobre su divorcio, entre otras cosas. Y así pues seguimos saliendo como alrededor de un mes. Después de eso él comenzó a hacerme regalos muy costosos, como relojes, collares, bolsos e incluso se ofreció a cambiarme el celular. Para esto mi mamá ya se había dado cuenta y me comenzó a preguntar que de dónde salía el dinero para todas esas cosas. Yo le mentía y le decía que era del salario que me estaban pagando en las prácticas. Así pasaron varios meses, hasta que un día mi mamá y mi papá entraron a hablar conmigo, a preguntarme directamente de dónde estaba saliendo toda la ropa y todas las cosas que me estaba comprando, porque sabían que eran muy caras.